soy Lucía. Tengo 31 años. Durante la cena de Navidad, estaba agradeciéndole a mi tía el precioso llavero que me había enviado por mi cumpleaños hacía meses. Mi tía dejó de remover la salsa, se quedó mirando la mesa en silencio, y Roy, con total parsimonia, dijo: «Te compré un piso de 400.000 euros. El llavero era solo un detalle extra». La sonrisa desapareció de la cara de todos. Uno a uno, los miembros de mi familia se pusieron pálidos como el papel. ¿Desde dónde nos estáis viendo hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez os habéis sentido como extraños en vuestra propia familia. Definitivamente querréis seguir lo que viene a continuación. Dejadme contaros desde el principio cómo llegamos hasta aquí. Imaginad la escena. Una mesa de Navidad puesta a la perfección, la mejor vajilla de mi madrastra, velas parpadeantes y el aroma del famoso pavo trufado llenando el comedor. Todo el mundo reía y charlaba, pasándose las bandejas, proyectando la imagen de una familia ideal. Mi padre trinchaba la carne con su precisión habitual. Mi hermana por parte de padre, Elena, de 19 años, estaba pegada al móvil, a pesar de que están prohibidos en la mesa, y mi madrastra, Leonor, lo dirigía todo como una auténtica general. Yo estaba en mi sitio de siempre, el que ocupo desde hace 15 años cuando mi padre se volvió a casar, justo al lado de mi tía Margarita, que había volado desde Sevilla como una sorpresa de última hora. Me alegraba muchísimo volver a verla. Ella es la única en esta familia que me trata como si realmente perteneciera a ella. «Tía Margarita», dije, estirando la mano por encima de la mesa para apretar la suya. «Muchísimas gracias por el llavero que me enviaste por mi cumpleaños. Es precioso. Lo llevo conmigo a todas partes». Lo saqué del bolso. Era una cadena de plata sencilla con un pequeño colgante en forma de corazón. Nada ostentoso, pero al ser un regalo de ella, significaba mucho para mí. La habitación se quedó en silencio. No fue ese silencio agradable de quienes disfrutan de un buen bocado, sino ese tipo de silencio que te revuelve el estómago. El tenedor de tía Margarita se quedó suspendido a mitad de camino hacia su boca, mientras entrecerraba los ojos mirando a todos los presentes. Mi padre dejó de trinchar. La sonrisa de Leonor se congeló como si estuviera pintada. «¿Llavero?» La voz de tía Margarita sonó aterradoramente calmada. Dejó el tenedor con cuidado. «Lucía, cielo, qué llavero». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo iba muy, muy mal, la forma en que Elena se enderezó de repente. Cómo le temblaba la mano a Leonor al alcanzar su copa de vino de Rioja. Cómo mi padre se aclaró la garganta como si fuera a dar una mala noticia. Pero me estoy adelantando. Para entender por qué este momento fue como una bomba, necesitáis saber cómo es mi familia de verdad. Y creedme, no es el cuadro de felicidad que pretenden aparentar. Crecer como la hijastra en esta casa fue como ser una invitada permanente que se ha quedado demasiado tiempo. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, y mi padre se casó con Leonor 2 años después. Leonor trajo consigo un tipo de crueldad sutil y refinada, disfrazada siempre de preocupación por mi bienestar. Mientras a Elena le compraban ropa de marca en las tiendas de la calle Serrano para ir al instituto, a mí me tocaba rebuscar en los percheros de rebajas de El Corte Inglés. «Queremos enseñarle a Lucía el valor del dinero», solía explicar Leonor a los parientes, como si la austeridad fuera un ejercicio de formación del carácter diseñado exclusivamente para mí. Cuando Elena quiso un coche para su 18 cumpleaños, recibió un Audi A1 flamante con un lazo rojo. Cuando yo cumplí los 18, Leonor sugirió que podía pedir prestado su viejo monovolumen cuando ella no lo necesitara para los recados de la casa, lo cual, en la práctica, no ocurría nunca. Todo seguía siempre el mismo patrón. Las necesidades de Elena eran lo primero. Lo que Elena quería eran necesidades básicas. Lo que yo pedía eran lujos que no nos podíamos permitir. Cuando quise ir a clases de pintura, mi padre dijo que debíamos priorizar habilidades prácticas. Cuando Elena quiso aprender piano, contrataron a un profesor particular que venía a casa 2 veces por semana. La universidad fue donde la desigualdad se volvió imposible de ignorar. Pasé mi último año de bachillerato trabajando en un cine para ahorrar, escribí decenas de solicitudes de becas y elegí la universidad pública de mi ciudad solo porque era lo que podía pagar. En cambio, Elena solicitó plaza en 5 universidades privadas cuyas tasas de inscripción eran superiores a lo que yo ganaba en una semana en el cine. Pero lo que más me dolía era que se comportaban como si aquello fuera lo normal, como si tratar de forma tan dispar a sus 2 hijas fuera el orden natural de las cosas. Cuando algún familiar comentaba la diferencia, Leonor sonreía con dulzura y decía: «Cada chica tiene necesidades distintas. Lucía es muy independiente y responsable. Elena necesita un poco más de apoyo». Traducción: Lucía puede buscarse la vida sola.
Elena merece ser mimada. La única que alguna vez les afeó esa conducta fue tía Margarita, la hermana de mi padre. Ella era quien me enviaba regalos de graduación, quien recordaba mi cumpleaños cada año, quien se interesaba por mi vida como si realmente importara. Ella no tenía hijos propios, pero me trataba como si fuera su tesoro, algo que después de crecer en esa casa, se sentía como agua en el desierto. Cuando me gradué en enfermería con matrícula de honor y sin deudas gracias a mis becas y mis trabajos a tiempo parcial, la celebración familiar consistió en una cena rápida en un Vips. Cuando Elena terminó el instituto con una nota mediocre, organizaron una fiesta que costó más que mi primer coche de segunda mano. Para cuando me independicé, ya había aprendido a no esperar nada de ellos. Los regalos de Navidad y cumpleaños eran cosas prácticas que necesitaba de todos modos. Las celebraciones eran eventos a los que asistía, pero en los que no me sentía parte. Las vacaciones familiares eran cosas que ellos planeaban según sus horarios, no algo a lo que me invitaran realmente. Por eso tía Margarita era tan importante para mí. A los 25 años, me había construido una vida totalmente distinta a la de ellos. Era madre soltera, trabajaba como enfermera de pediatría y vivía en un piso minúsculo con mi hijo de 4 años, Dani. El padre del niño desapareció en cuanto supo del embarazo, dejándome sola ante el peligro, algo que, sinceramente, ya me esperaba en aquel momento. El piso era pequeño pero estaba impecable, con muebles regalados y juguetes comprados en mercadillos. A Dani no le importaba que su trona fuera de segunda mano o que su habitación fuera en realidad un rincón del salón separado por una cortina de colores. Él era feliz, estaba sano y se sentía querido. Eso era lo único que me importaba. La relación de mi familia con Dani era complicada. Por supuesto, todos decían que lo querían. Leonor solía subir fotos suyas a Facebook con comentarios sobre lo maravillosa abuela que era. Pero cuando necesitaba ayuda real, como que se quedaran con él para que yo pudiera cubrir un turno extra en el hospital, siempre estaban extrañamente ocupados. Elena, que ahora estaba en la universidad con una pensión que superaba mis ingresos, pasaba de vez en cuando a jugar con Dani 1 hora antes de quejarse de lo cansados que son los niños. Mi padre venía una vez al mes, traía algún juguete barato y se quedaba lo justo para sentir que había cumplido como abuelo. La única que venía de verdad era tía Margarita. Cada pocas semanas, conducía 2 horas para pasar el fin de semana con nosotros. Traía bizcochos caseros, libros nuevos para Dani y un interés genuino por nuestras vidas. Se quedaba con el niño sin que yo se lo pidiera, me ayudaba con la casa y nos trataba a Dani y a mí como si fuéramos lo más importante del mundo. Cuando Dani tuvo una neumonía a los 3 años y estuvo ingresado una semana, ella se pidió días en el trabajo para ayudarme. Durmió en ese sillón incómodo del hospital. Me traía ropa limpia y se quedaba con el pequeño cuando yo necesitaba ducharme o comer algo. Mi padre vino 2 veces esa semana, menos de 1 hora cada vez. Fue entonces cuando me di cuenta de quién era mi verdadera familia. No eran los que compartían mi apellido o vivían en la casa donde crecí. Era la persona que estaba allí cuando las cosas se ponían feas. El año pasado, cuando tía Margarita llamó para decirnos que tenía cáncer de mama, no lo dudé ni un segundo. ¿Qué necesitas?, le pregunté de inmediato. ¿Cuándo son las citas? ¿Quién te va a llevar a los tratamientos? La respuesta, como era de esperar, fue nadie. Mi padre estaba muy liado con el trabajo. Leonor tenía compromisos con las actividades universitarias de Elena, y Elena, por supuesto, era demasiado joven para gestionar cosas tan serias. Así que me convertí en su chofer, su defensora y su apoyo. 2 veces por semana, durante 6 meses, después de mi turno en el hospital, subía a Dani en su sillita y conducía 2 horas hasta casa de Margarita, luego otra hora hasta el centro oncológico, 3 horas de tratamiento, otra vuelta a su casa y 2 horas de regreso a la mía. Dani aprendió a jugar solo en las salas de espera, pintando en los cuadernos que Margarita le compraba. Durante los peores días de la quimio, me quedaba a dormir, asegurándome de que comiera, de que tomara su medicación y de que no se cayera. Dani se acurrucaba con ella en el sofá, dándole palmaditas en su cabeza calva con su manita. Tía Maggie es muy valiente, me susurraba. Y lo era, mucho. Y merecía que su familia la tratara mejor de lo que lo estaban haciendo. La noche en que Margarita terminó su última sesión de quimioterapia fue una de las mejores de mi vida. Estábamos sentadas en su salón, con Dani dormido entre las dos, y ella me cogió la mano con más fuerza de la que había tenido en meses. «Me has salvado la vida», dijo en voz baja. «Y no solo hablo de lo médico. Aunque tus dotes de enfermera han ayudado, has estado aquí cuando todos los demás buscaban una excusa para no estar. Me has hecho sentir querida cuando me sentía olvidada. Eres mi familia, Lucía, mi familia de verdad. Esto es lo que la gente hace el uno por el otro».
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi padre la llamó 2 veces en 6 meses. 2 veces. Leonor le envió una tarjeta, Elena algún mensaje de vez en cuando, y yo, trabajando a tiempo completo y criando a un niño sola, había buscado la forma de estar con ella cada vez que me necesitó. Margarita siempre había sido diplomática con los conflictos familiares. Era la mediadora, la que suavizaba los momentos incómodos, pero parecía que el cáncer había quemado toda su paciencia para las hipocresías. Después de que Ricardo muriera, continuó, refiriéndose a su marido fallecido hacía 3 años. Pensé en cambiar mi testamento. Él me dejó una vida muy cómoda y nunca tuvimos hijos. Siempre tuve la intención de dejárselo todo a tu padre, pensando que él cuidaría de Elena y te ayudaría a ti si lo necesitabas. Pero esta experiencia me ha enseñado quién merece realmente mi atención. Me sentí incómoda con el rumbo de la conversación. Margarita, no tienes que hacer nada de eso. Sí, tengo que hacerlo, dijo con firmeza. Lucía, escúchame. He visto la dinámica de tu familia durante años. Siempre pones excusas, siempre esperas que las cosas mejoren, pero no es así. De hecho, han ido a peor. Tenía razón. Incluso durante su tratamiento, cuando se supone que las familias se unen, todo seguía igual. Mi padre me llamaba a mí para preguntarme cómo iba Margarita en lugar de llamarla a ella directamente. Leonor me pedía que le diera recados en lugar de ponerse al teléfono. Me trataban como a una mensajera entre ellos y Margarita, en lugar de reconocer que yo era la que realmente la estaba cuidando. Cuando a Margarita le empezó a crecer el pelo y recuperó las fuerzas, empezó a hacer planes. Voy a viajar, anunció una tarde. A todos esos sitios a los que Ricardo y yo dijimos que iríamos, pero nunca fuimos. Empezaré por Europa esta primavera. 3 meses para ver todo lo que siempre quise ver. Me alegré muchísimo por ella. Después de todo lo que había pasado, se merecía cada gramo de alegría y aventura que pudiera encontrar, pero también la iba a echar muchísimo de menos. Margarita era mi roca en esa familia, la persona que me recordaba que yo era digna de amor y atención. Antes de irse, me dijo que quería hacer algo especial por mi cumpleaños. Los 31 eran un número importante, el inicio de una nueva etapa. Ya tenía un plan. Mi cumple es en octubre, y Margarita se fue a su aventura europea justo después de esa fecha. Había vencido al cáncer, y por fin vivía la vida que soñaba. Sus postales llegaban cada semana, llenas de historias sobre galerías de arte en París, playas en Grecia y pasta en Italia. Su voz sonaba más feliz que nunca. 3 días antes de mi cumpleaños, una furgoneta de reparto paró frente a mi edificio. No esperaba nada, así que me quedé confundida cuando el repartidor me dio una tableta para firmar. Pero ahí estaba, mi nombre y mi dirección. Un paquete de Margarita con sellos europeos. Dentro había una cajita de joyería con un llavero de plata sencillo con un corazón y una nota. Feliz cumpleaños, cielo. Esto es solo un detalle para que aguantes hasta que yo vuelva y te dé tu regalo de verdad. Con todo mi cariño, tía Margarita. No era un gran regalo, pero saber que había pensado en mí mientras exploraba ruinas antiguas y museos famosos lo hacía perfecto. Lo puse inmediatamente en mis llaves y lo llevaba a todas partes, tal como le dije a mi familia en la cena de Navidad. Lo que no sabía entonces era que ese pequeño llavero era solo un señuelo, una distracción para algo mucho más grande. El 28 de octubre, mi cumpleaños, pasó sin pena ni gloria. Hice un turno doble en el hospital porque el dinero extra de los festivos me vendría bien para los gastos de Navidad de Dani. Cuando llegué a casa, agotada pero agradecida por el dinero, tenía un mensaje de voz de mi padre felicitándome y disculpándose por no haber llamado antes. Parecía que Leonor se lo había recordado. Elena me envió un WhatsApp con un emoticono de una tarta. Sin tarjeta, sin regalo, sin invitación a cenar, solo la confirmación de que sí, ese era el día en que yo había nacido hacía 31 años. No era una sorpresa, pero aún así me dolió un poco. Dani, con sus 4 añitos, me había hecho una tarjeta con cartulina en la guardería con sus huellas de las manos y un «Te quiero mamá» escrito con purpurina. Su regalo valía más que cualquier cosa que ellos pudieran comprarme. En fin, esa noche llamé a Margarita al número internacional que me había dado para emergencias. Le dije, ya recibí el llavero, mientras acariciaba el corazón de plata. Es precioso. Gracias por acordarte de mí en tu viaje. Ay, cielo. Su voz estaba llena de risa y de algo más que no supe identificar. Esa minucia no es nada. Espera a ver el regalo de verdad que te he hecho. Te va a cambiar la vida. Supuse que se refería a alguna joya bonita o quizá a algún detalle especial de uno de los países que estaba visitando. Margarita era generosa, pero sus regalos solían ser más detallistas que extravagantes. Una bufanda de lana de Irlanda o un libro de cocina de Italia ya me habrían hecho feliz. Noviembre pasó volando. Las postales de Margarita seguían llegando,
mostrando sus aventuras por diferentes países. Se la oía llena de energía y alegría, recuperando todo el tiempo perdido durante su enfermedad. En una de las postales mencionó que le había pedido ayuda a mi padre para gestionar algo importante mientras ella estaba fuera. Algo relacionado con mi regalo de cumpleaños. Me pareció extraño. Margarita solía gestionar sus propias cosas y nunca antes había involucrado a mi padre en un regalo, pero supuse que sería algo sencillo. Quizá enviar flores o coordinar el transporte de algo demasiado grande para mandarlo por correo internacional. Diciembre llegó con el caos habitual antes de las fiestas. Mi horario de trabajo se volvió más intenso al pedir vacaciones otras enfermeras, y yo ahorraba cada céntimo para los regalos de Navidad de Dani. Habíamos empezado nuestra tradición del calendario de Adviento, leyendo cuentos de Navidad cada noche y tomando chocolate caliente mientras veíamos las luces del barrio. Durante este tiempo, me fijé en que Elena publicaba fotos en sus redes sociales desde un piso que parecía nuevo. Las fotos mostraban un salón precioso con muebles modernos, ventanales grandes y una decoración que se veía carísima. Cuando se lo comenté a mi padre en una llamada rápida, me dijo que a Elena le había surgido una oportunidad fantástica para cuidar la casa de alguien que estaba viajando por el extranjero. «¡Qué suerte tiene!», dije sin darle más vueltas. A Elena siempre parecían salirle las cosas rodadas. Cuando necesitó unas prácticas para la universidad, una amiga de Leonor mágicamente tenía un hueco en su agencia de marketing. Cuando necesitó un trabajo de verano, el socio de mi padre de repente necesitaba una asistente. Elena vivía su vida con manos invisibles que la colocaban siempre en el buen camino. Mientras tanto, Dani y yo planeábamos nuestra Navidad humilde. Habíamos hecho copos de nieve de papel para decorar y pensábamos comprar un árbol pequeño en el puesto de la esquina. Había ahorrado lo justo para comprarle el juego de Lego que tanto quería y un par de detalles más. Iba a ser una Navidad sencilla, pero llena de amor. La invitación para la cena de Navidad en casa de mi padre y Leonor llegó a mediados de diciembre, la misma llamada de trámite de todos los años. «Cenaremos a las 3», anunció Leonor. «Margarita vuelve de sorpresa. Quiere pasar el día con la familia». Me dio un vuelco el corazón. No veía a Margarita desde antes de su viaje y la echaba muchísimo de menos. Saber que ella estaría en la cena hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Quizá este año fuera diferente. Quizá con la presencia de Margarita me sentiría realmente parte de la familia y no solo una invitada por compromiso. Gasté un dinero que no tenía en un vestido bonito para la cena y un pequeño detalle para todos. Dani estaba emocionado por volver a ver a su tía abuela y por jugar con los libros nuevos que ella seguramente le traería de sus viajes. No tenía ni idea de que el regreso sorpresa de Margarita estaba a punto de destapar una traición que rompería mi concepto de familia para siempre. La mañana de Navidad fue fría y luminosa. Dani se despertó a las 6, como todos los niños en Navidad, saltando en mi cama entusiasmado por la visita de Papá Noel. Abrimos los pocos regalos junto al árbol, y la alegría de mi hijo, al recibir su Lego, hizo que cada turno doble en el hospital hubiera valido la pena. Mientras me preparaba para ir a casa de mi padre, sentía una esperanza extraña. Las postales de Margarita de los últimos 3 meses habían estado llenas de historias de autodescubrimiento. Quizá su nueva perspectiva traería una energía positiva a la familia. Quizá esta Navidad sería el punto de inflexión que llevaba esperando toda mi vida adulta. Dani estaba guapísimo con su camisita de cuadros y sus pantalones chinos minúsculos, abrazado al libro de dinosaurios que le había traído Papá Noel. «¿Tía Maggie traerá regalos de muy lejos?», preguntó mientras conducíamos hacia la casa donde crecí. «Seguro que trae historias maravillosas», le dije. «Y tal vez algún detalle, pero recuerda que estar con ella es el verdadero regalo». La casa estaba decorada exactamente igual que todos los años desde que Leonor se mudó allí. Luces blancas, adornos plateados y dorados, todo coordinado y perfecto. Villancicos sonando suavemente de fondo y la mesa puesta con la mejor mantelería de Leonor. Elena ya estaba allí, estrenando un vestido y unos zapatos de marca que probablemente costaban más que mi compra mensual del supermercado. «Lucía». Mi padre me dio un abrazo fuerte y, por un momento, me permití creer que era afecto familiar genuino. «Dani, campeón, ¿cómo has crecido?». Leonor me dio 2 besos en la mejilla, con cuidado de no mancharse el maquillaje. «Estás muy guapa», me dijo con ese tono de cortesía ensayada. Elena nos estaba contando sobre su nueva vivienda. «Es una oportunidad increíble», dijo Elena radiante, empezando a describir con todo detalle el piso que estaba cuidando. «Está en la mejor zona del centro», decía entusiasmada. 2 dormitorios, 2 baños, una cocina de diseño y ventanales de suelo a techo con unas vistas de Madrid increíbles. El dueño lo dejó amueblado con lo mejor.
Me siento como si viviera en una revista. Yo asentía y decía, qué bien mientras le colocaba a Dani sus cuadernos de colorear en el salón. Elena siempre tenía suerte con esas cosas, y lo de cuidar un piso de lujo era exactamente el tipo de suerte que solía tener. Hablando de viviendas, dijo mi padre, mirando de reojo a Leonor, ¿cómo va tu piso? ¿Sigues alquilada en aquel bloque cerca del hospital? Todo bien, respondí con cautela. Había aprendido a no mencionar mis apuros económicos con ellos. Cualquier admisión de dificultad era recibida con consejos sobre cómo ahorrar o cómo cambiar de estilo de vida, como si mis problemas fueran solo por mala planificación y no por la realidad de ser madre soltera con sueldo de enfermera. A las 2:30 sonó el timbre y Leonor corrió a abrir. ¡Sorpresa!, gritó una voz familiar, y allí estaba Margarita, bronceada, radiante, con una maleta en la mano y la sonrisa más grande que le había visto en años. Tía Maggie. Dani se lanzó a sus piernas y ella lo levantó en vilo con una energía que demostraba cuánto nos había echado de menos ella también. Dani, mi niño, qué alto estás. Luego me abrazó a mí, apretándome fuerte, y mi querida Lucía, cuánto os he extrañado a los dos. Se la veía espectacular. El peso que perdió con la quimio se había convertido en músculo de tanto caminar por ciudades europeas. Su pelo había crecido más fuerte que antes y su piel brillaba con la confianza de quien ha pasado meses haciendo exactamente lo que quería. ¿Qué tal el viaje?, le pregunté, con una alegría sincera en la voz. Tus postales hacían que pareciera la aventura de tu vida. Fue todo lo que soñé, y más, dijo con un brillo en los ojos. Pero ya estaba lista para volver a casa con la gente que más quiero. Durante la siguiente hora, Margarita nos entretuvo con historias de su viaje. Nos contó que había hecho parte del Camino de Santiago, que había ido a clases de cocina en la Toscana y que había pasado semanas en museos que solo había visto en libros. La familia entera parecía más relajada con ella allí, como si su presencia les recordara cómo disfrutar de verdad el tiempo juntos. Cuando nos sentamos a cenar, Margarita me miró por encima de la mesa y me guiñó un ojo. Tengo algo muy especial que contaros, dijo. Pero primero, disfrutemos de esta cena tan rica que ha preparado Leonor. La conversación fluyó de forma más natural que en años. Incluso Elena parecía menos centrada en sí misma, interesada de verdad en las aventuras de Margarita. Me encontré relajándome, recordando las cenas familiares cálidas de antes, sin esa tensión subyacente. Fue entonces cuando solté el comentario, que lo cambió todo. Alargué la mano sobre la mesa, apreté la de Margarita y dije con voz llena de cariño: Tía Margarita, muchísimas gracias por el llavero que me enviaste por mi cumpleaños. Es precioso. Lo llevo conmigo a todas partes. El silencio que siguió no fue esa calma agradable de una familia disfrutando de la velada, fue el silencio que precede a una explosión, cargado de secretos a punto de reventar. Y la cara de Margarita mientras dejaba el tenedor despacio me indicó que esta cena de Navidad iba a ser inolvidable, pero por las razones equivocadas. El silencio se estiró hasta que pareció eterno. El tenedor de Margarita se quedó suspendido sobre su plato. Su mirada se movió lentamente de mi cara a la de mi padre, luego a la de Leonor y finalmente a la de Elena. Ya conocéis ese momento en las películas donde la música para y se oye hasta el más mínimo sonido, el tic-tac del reloj de pared, la respiración agitada de alguien, el tintineo del hielo en un vaso. Llavero, repitió Margarita despacio, como si estuviera probando la palabra. Lucía, cielo, ¿de qué llavero me estás hablando? Lo saqué del bolso y le enseñé la cadenita de plata con el corazón. De este. Me lo enviaste por mi cumple con una nota que decía que era un detalle mientras volvías. Margarita se quedó mirando el llavero como si fuera una serpiente, a punto de morderla. Luego volvió a mirar a los demás, y vi cómo se transformaba su expresión. La calidez del viaje desapareció, sustituida por una frialdad y una furia absolutas. Yo no te envié ningún llavero, dijo en voz baja. Te compré un piso de 400.000 euros. Aquellas palabras cayeron sobre la mesa como un mazazo. A Elena se le cayó el móvil al plato. A Leonor se le resbaló la copa y el vino tinto se extendió por el mantel blanco como una mancha de sangre. Mi padre pasó por varios colores antes de quedarse lívido. ¿Y yo? Yo me quedé allí parpadeando, segura de que había oído mal. Mi tía no podía estar diciendo que me había comprado una casa que valía más de lo que yo ganaría en 10 años. Tenía que ser una broma o un malentendido idiomático tras su viaje. «¿Perdona, qué?», alcancé a decir. La voz de Margarita era de una calma gélida. Antes de irme a Europa, llamé a tu padre. Le dije que quería hacer algo especial por tu cumple. Algo grande. Pasaste 6 meses cuidándome, en el peor momento de mi vida, conduciendo 4 horas 2 veces por semana,
quedándote a dormir cuando estaba débil, trayendo a Dani a las sesiones de quimio porque no tenías para una cuidadora. Ahora ella miraba fijamente a mi padre, que se encogía en su silla como un niño regañado. Le dije a tu padre que había encontrado un piso precioso en el centro de Madrid. 2 habitaciones, perfecto para ti y para el niño. Zona segura, buenos colegios, cerca del hospital donde trabajas. Lo pagué al contado y puse las escrituras a tu nombre. Mi cabeza daba vueltas. No podía procesar tanta información. Un piso de verdad a mi nombre. Pero Elena decía que estaba cuidando una casa. Margarita soltó una risa amarga. Elena bonita, ¿en el piso de quién has estado viviendo estos 2 meses? Elena cambió de color. Miró a Leonor con pánico total, como una niña pillada rompiendo algo caro. Mamá, me dijiste que me lo habías prometido. ¿Qué te había prometido? Preguntó Margarita con una voz que podría congelar el fuego. Las lágrimas empezaron a brotar. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de princesa ofendida. Eran sollozos de puro pánico de alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. Mamá dijo que papá nunca se enteraría. Dijo que tía Margarita viajaría meses y que para cuando volviera, yo ya estaría instalada y tía tendría que aceptarlo. Eran unos genios, había que reconocerlo. La lógica era de una audacia increíble. Coger un regalo que era para mí, dárselo a la hija favorita y justificarlo como justicia porque yo ya tenía donde vivir. Se referían a mi pequeño piso de alquiler donde Dani y yo compartíamos el salón porque su habitación era poco más que un armario empotrado. Finalmente mi padre habló, aunque su voz sonaba rota. Margarita, puedo explicarlo. Leonor me convenció de que sería algo temporal hasta que compráramos algo para Elena. Pensamos que tendríamos tiempo de explicárselo a Lucía cuando volvieras. Ah, claro, explicádmelo, dijo ella reclinándose en la silla. Explicadme cómo habéis cogido el piso que compré para Lucía y habéis decidido que Elena debía vivir en él. Explicadme cómo habéis falsificado las notas de agradecimiento en nombre de Lucía. Sí, Ricardo. Recibí 3 cartas preciosas de Lucía, dándome las gracias por el piso y contándome lo feliz que estaba instalada allí. Me quedé de piedra. Habían escrito cartas de agradecimiento. Se habían sentado a fingir que eran yo para dar las gracias por el regalo que me habían robado. La planificación era espeluznante. Teníamos pensado decírselo tarde o temprano, intervino Leonor, y casi me río por lo predecible que era. Cuando la pillaban, Leonor siempre tenía un plan temporal para que todo pareciera aceptable. Pensamos que Elena solo necesitaba el sitio para la carrera unos años. Lucía es tan independiente, se maneja tan bien sola. Íbamos a darle el piso cuando Elena se graduara. Dentro de 4 años, dije yo tajante. ¿Pensabais darme mi propio regalo de cumpleaños dentro de 4 años? No es así, dijo mi padre con desesperación. Solo pensábamos en temas prácticos, en los estudios de Elena. Y de nuevo, el mismo estribillo de siempre. Las necesidades de Elena eran lo primero. El futuro de Elena era más importante. Elena merecía la mejor opción, porque era Elena, la niña mimada que nunca había tenido que trabajar por nada, que nunca había hecho un sacrificio, que nunca había tenido que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler. Miré alrededor de la mesa, a las personas a las que había llamado familia durante 31 años. Mi padre evitaba mi mirada. Leonor intentaba calcular cómo salir airosa de esta. Elena seguía llorando como si ella fuera la víctima. ¿Y sabéis qué? Por primera vez en mi vida, me sentí totalmente tranquila. Ni dolor, ni rabia. Solo claridad, como si alguien me hubiera puesto gafas tras años intentando ver a través de un cristal sucio. Margarita se levantó despacio, con las manos temblando de una furia contenida. Su voz vibraba de emoción al hablar. Así que los 3 sabíais que este piso era de Lucía y decidisteis apropiaros de él. ¿Es así? Mi padre parecía estar en shock de verdad. Margarita, no teníamos esa intención. Quiero las llaves de ese piso ahora mismo. Margarita, por favor, hablemos con lógica, empezó a decir mi padre. Ella se rió, y no fue una risa bonita. ¿Lógica? Hablemos de si es lógico robarle a tu propia hija. Hablemos de si es lógico mentirle durante 2 meses. Hablemos de si es lógico que Elena viva en un piso que no es suyo. Elena tenía la cara desencajada por el miedo real. Se supone que íbamos a tener más tiempo. No tenías que darle las gracias en la cena. Elena, la voz de Margarita era de hielo. Tu madre te ha mentido. Ese piso nunca fue para ti. Se compró específicamente para Lucía, con su nombre en las escrituras, como agradecimiento por cuidarme cuando el resto de esta familia ni me miraba. La cruda realidad golpeó como una bofetada. Mientras yo llevaba a Margarita a la quimio, me quedaba noches enteras con ella y traía a Dani a la sala de espera porque no podía pagar una niñera. ¿Dónde estaban ellos?
Mi padre, liado con el trabajo. Leonor, agobiada con los preparativos de Elena para la uni. Elena era demasiado joven para entender algo así, pero no para quedarse con mi regalo. Las llaves, repitió Margarita. Leonor intentó una última evasiva. Hemos gastado dinero decorándolo. Elena necesitaba muebles, sábanas, menaje. Hemos invertido miles de euros. ¿Dinero que habéis usado para amueblar algo robado? La cortó Margarita. ¿Queréis que llame a la policía y explique la situación? Porque tengo los papeles de compra, la transferencia de propiedad y copias de cada carta falsa que enviasteis en nombre de Lucía. La amenaza de la policía lo cambió todo. Mi padre se puso pálido y hasta Elena dejó de sollozar. Leonor rebuscó en su bolso y sacó un manojo de llaves, dejándolas en la mesa como quien rinde un arma. Margarita las cogió y se volvió hacia mí. Lucía, ¿quieres ver tu casa? ¿Mi casa? Un piso que ni sabía que existía hacía 5 minutos. Un piso en el que mi hermana llevaba viviendo 2 meses mientras yo seguía pagando alquiler, en un sitio donde mi hijo de 4 años dormía en un cuarto reformado, que era un trastero. Sí, dije en voz baja. Sí, creo que quiero verla. Cuando me levanté para seguir a Margarita, Elena me agarró de la mano. Lucía, por favor, tienes que entenderlo. Yo no sabía que era solo para ti. Pensé que era algo de la familia, y mamá decidió que yo lo usara para la universidad. Miré su mano en mi brazo, y luego su cara. Por un momento vi a la niña que solía seguirme a todas partes, antes de que Leonor le enseñara que no éramos hermanas, sino dos personas que compartían casa. Elena, le dije suavemente, ¿de verdad no sabías que el piso era para mí? Escúchame, todos sabemos que nunca te habrías opuesto. Nunca lo haces. Mamá decía que acabarías aceptándolo, como siempre haces con todo. La honestidad de su frase fue demoledora. No solo me habían robado, habían calculado que yo sería demasiado pasiva para defenderme. Con cuidado aparté su mano de mi brazo. Pues esta vez os habéis equivocado. Margarita esperaba en la puerta con las llaves en la mano. Cielo, ¿estás lista? Dani había estado increíblemente callado durante todo esto, pintando en su libro de dinosaurios y mirando a los adultos con esa cara de resignación de los niños que saben que las charlas de los mayores no traen nada bueno. Lo cogí en brazos junto con sus cosas. Vamos a ver un sitio nuevo, le dije mientras lo abrochaba en su sillita del coche. Tía Maggie tiene una sorpresa para nosotros. Mientras salíamos por la entrada, vi a Leonor y Elena en el portal mirando cómo nos íbamos. Mi padre no estaba. Supongo que se habría encerrado en su despacho a hacer lo que hace siempre que la situación familiar se pone fea, esconderse hasta que otro lo solucione. El trayecto hasta el centro tardó 20 minutos, y en ese tiempo Margarita me contó detalles que yo no sabía. El piso estaba en un edificio histórico rehabilitado, con suelos de madera y ventanales enormes. Estaba a un paso de la guardería de Dani y muy cerca del hospital. El barrio era de esos con árboles, parques pequeños y cafeterías donde los camareros te llaman por tu nombre. Miré docenas de pisos, decía Margarita, mientras pasábamos por calles cada vez más bonitas, pero en cuanto vi supe que era para ti. Se sentía como un hogar. Aparcamos frente a un edificio de ladrillo precioso con contraventanas negras y flores en los balcones. Era el tipo de sitio por el que yo solía pasar imaginando que vivía allí, pero que nunca consideraba porque era inalcanzable para mi economía. Tercera planta, dijo Margarita guiándonos al portal. Hace esquina y tiene vistas al parque. El ascensor era antiguo y elegante, con detalles en latón. Dani pulsó el botón del 3 saltando de emoción. Al abrirse, Margarita nos llevó a una puerta con el rótulo 3C y la abrió con la llave que le quitó a Leonor. Se abrió la puerta y entré en el espacio más bonito que he visto en mi vida. El piso era espectacular. No por lujoso, sino porque era perfecto. La madera de los suelos daba una calidez increíble a todo el salón diáfano, inundado por la luz natural que entraba por los ventanales. La cocina tenía muebles blancos y una encimera de granito brillante que parecía a estrenar. Por la ventana del salón se veía el parque que decía Margarita, con árboles centenarios y una zona de columpios donde los niños jugaban a pesar del frío de diciembre. Y por aquí, dijo Margarita llevándonos por el pasillo, esta será la habitación de Dani. El dormitorio del niño era el doble de grande que nuestro salón actual. Tenía estanterías empotradas, un armario enorme y una ventana que daba al este, para que se despertara con el sol de la mañana. El pequeño corrió a la ventana y pegó la cara al cristal. «Mamá, mira, columpios». El dormitorio principal me dejó sin aliento. Era espacioso sin ser frío, con sitio para un vestidor de verdad y un rincón de lectura. El vestidor era más grande que el sitio donde dormía Dani ahora. Pero lo que más me impactó fue el baño. Un baño completo con una bañera honda,
ideal para relajarse tras los turnos agotadores del hospital. El anterior inquilino dejó algunos muebles, explicó Margarita mientras volvíamos al salón. Cosas básicas que pensé que querrías conservar. Fue entonces cuando me fijé en que el piso no estaba vacío. Había un sofá de esquina de tela gris suave, una mesa de centro de madera maciza y un comedor para 6 personas. La cocina estaba equipada con vajilla, ollas y pequeños electrodomésticos. Pero aquellas no eran las cosas básicas que decía Margarita. Eran muebles caros elegidos con mucho gusto para resaltar el espacio. El tipo de mobiliario que yo veía en los escaparates pero que nunca compraba porque costaba más de un mes de mi sueldo. Margarita, dije despacio, estos muebles son nuevos. Ella soltó una risita, algo avergonzada. Quizá me pasé un poco preparando la mudanza. Quería que pudieras entrar y sentirte en casa al instante. Me dejé caer en el sofá, y era tan cómodo como parecía. Dani se subió a mi lado, reclamando ya su sitio. ¿Esta es nuestra casa nueva, mami? Creo que sí, cariño, le dije, aunque todavía me costaba creer que fuera real. Sonó el móvil, devolviéndome a la realidad. Era mi padre y Margarita me asintió para que contestara. Lucía, ¿dónde estás? Su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar de esto. ¿De qué exactamente, papá? Ya sabes de qué. Del tema del piso. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez Elena pueda quedarse allí hasta que acabe el semestre. Luego ya haríamos el cambio. Miré mi precioso salón. Vi a Dani colocando sus dinosaurios en la mesa de centro y a Margarita mirándome con ojos de ánimo. No, ¿cómo que no? Que no. Elena no se queda ni un día más. No habrá transición, ni acuerdos, ni parches. Este piso es mío. Es mío desde hace 2 meses, mientras yo pagaba un alquiler en otro sitio porque tú decidiste que tu otra hija merecía mi regalo más que yo. Lucía, sé razonable. Elena ya se ha mudado, ya tiene sus clases allí. Todo su horario depende de vivir en esa zona. Eres increíble. Me robáis el piso y me pides que sea razonable para no trastocar la rutina de la que se lo ha quedado. ¿Dónde pensabais que vivía yo? Papá, ¿asumiste que yo desaparecería mágicamente cuando regalaste mi casa? Hubo silencio al otro lado. Elena puede recoger sus cosas esta semana, continué. Sus cosas personales, pero todo lo demás se queda. Los muebles, el menaje, la ropa de cama, todo lo que comprasteis con el dinero que debería haber ido a otra parte, se queda en mi piso. No puedes echarla así, sin darle una alternativa. Mira cómo lo hago. Colgué y apagué el teléfono. Margarita radiaba orgullo. Hacía años que no te oía hablar con tanta fuerza. Tenía razón. Mi voz sonaba distinta, más pausada pero más firme, como si tras 31 años buscando mi sitio, por fin hubiera encontrado suelo firme. ¿Y ahora qué? Si quieres, te mudas este fin de semana. Yo te ayudo a empaquetar lo del otro piso. Hizo una pausa. Y Lucía, van a seguir llamando, pidiendo, intentando que te sientas culpable para que cedas. No lo hagas. No lo haré, dije. Y por primera vez, me lo creía. Dani había descubierto la nevera, que estaba llena de comida. Mami, hay helado. Por supuesto. Margarita lo había planeado todo al detalle, hasta llenar el congelador con los caprichos favoritos de un niño de 4 años. Mientras Dani parloteaba sobre los sabores de helado que acababa de descubrir, mi móvil empezó a vibrar sin parar con mensajes. Leonor, Elena, hasta el socio de mi padre, que nunca me había escrito directamente. No los leí. En lugar de eso, me fui al ventanal del salón y miré al parque donde jugaban los niños, a las calles con árboles por donde la gente paseaba a sus perros con un café en la mano. Miré el barrio donde Dani y yo íbamos a construir nuestra vida de verdad. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. La mudanza se hizo en un solo fin de semana. Resulta que cuando no tienes muchas posesiones, mudarse es sorprendentemente sencillo. Nuestro piso antiguo parecía aún más pequeño y gris, visto desde la perspectiva de donde íbamos a vivir. El contraste era casi cómico, como comparar un armario con un palacio. Dani se adaptó al cambio con esa resiliencia natural de los niños, viendo la mudanza como una aventura más que como un trastorno. Corría de una habitación a otra en el piso nuevo, reclamando espacios y anunciando sus planes. Aquí vivirán mis dinosaurios, declaró señalando unas baldas en su cuarto. Aquí comeré mis cereales, anunció en la barra de la cocina. Margarita me ayudó con todo, desde empaquetar hasta poner los suministros a mi nombre. Pensó en detalles que a mí se me escapaban, como apuntar a Dani al colegio de la zona, buscar un pediatra en el barrio, incluso localizar la tienda de ultramarinos y la tintorería más cercana. No tienes por qué hacer todo esto, le dije mientras organizaba la despensa con una precisión militar. Pues sí que tengo, respondió tajante. Tu familia te ha robado 2 meses de vida en este sitio. Estoy intentando recuperar el tiempo perdido. Las llamadas de mi padre, Leonor y Elena seguían sin cesar. Los mensajes de voz pasaron de las disculpas a las exigencias
y luego a la hostilidad. Escuché los primeros, pero todos seguían el mismo guión. Mi padre admitía que se cometieron errores. Luego explicaba por qué las necesidades de Elena seguían siendo la prioridad, y terminaba con acusaciones de que yo era egoísta e irracional. Dejé de escuchar tras la quinta acusación. El miércoles por la tarde, una semana después de mudarnos, mi padre apareció en mi puerta. No llamó antes ni avisó. Simplemente se plantó en el rellano como si tuviera derecho a estar allí. Tenemos que hablar, dijo cuando abrí. No, no tenemos. Iba a cerrar, pero puso la mano en la puerta. Lucía, por favor, 5 minutos. Aunque sabía que no debía, le dejé pasar. Dani estaba en pijama, viendo dibujos en la televisión que venía con el piso, una pantalla plana más grande que la cocina de nuestra casa vieja. Esto es muy bonito, dijo mi padre mirando alrededor con esa cara de estar calculando metros cuadrados y gastos mensuales. Realmente bonito. Pero el caso es este, hija. Elena lo está pasando mal. Y aquí venía, el viejo truco. Cuando la lógica fallaba, mi padre recurría a hacerme sentir culpable por el bienestar de Elena. He oído ese discurso 1000 veces. Suele ser sobre cómo ella necesita ayuda con los deberes, o que alguien la lleve a algún sitio, o que tiene algún drama social que requiere que toda la familia se reorganice. ¿Cómo de mal?, pregunté. Tenía curiosidad por ver qué crisis se habían inventado esta vez. Está en una habitación de residencia pequeña como una caja de zapatos, compartiendo baño con otras 20 chicas. La comida del comedor le sienta mal. No puede concentrarse en los estudios porque las condiciones son pésimas. Me lo quedé mirando. ¿Me estás diciendo que vive como una universitaria normal? No es eso, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, papá? Él buscó una respuesta que no sonara hipócrita. Ella no está acostumbrada a esas condiciones. Nunca ha vivido así. ¿Y de quién es la culpa? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía, pero no me arrepentí. ¿Quién decidió que Elena nunca tuviera que pasar por una incomodidad o un inconveniente? ¿Quién ha creado a una mujer de 20 años que se desmorona ante la vida estándar de un estudiante? Solo queremos lo mejor para ella. ¿Y lo mejor para mí? La frase quedó suspendida. En el aire, entre nosotros. ¿Cuándo has querido lo mejor para mí exactamente, papá? Se puso rojo. Eso no es justo. Siempre nos hemos preocupado por tu felicidad. Ah, ¿sí? Cuando yo tenía 18 años y necesitaba un coche para ir a trabajar, ¿dónde estaba vuestra preocupación? Cuando hacía turnos dobles para pagar mis estudios mientras Elena tenía los suyos pagados, ¿dónde estaba vuestra preocupación? Cuando era madre soltera luchando por pagar el alquiler mientras cuidaba de tu hermana durante su cáncer, ¿dónde estaba exactamente vuestra preocupación por lo mejor para mí? Eran circunstancias diferentes. ¿En qué sentido? Yo siempre era la independiente, la capaz. Elena necesitaba más apoyo, y ahí estaba la verdad fundamental de mi dinámica familiar dicha por primera vez. Elena necesitaba apoyo porque era débil y valiosa. Yo no lo necesitaba porque era fuerte y capaz. Elena merecía ayuda porque le costaban las dificultades normales de la vida. Yo merecía luchar sola porque podía con ello. Esa lógica retorcida había definido toda mi existencia. Cada vez que tenía éxito, a pesar de la falta de apoyo, servía como prueba de que no necesitaba ayuda. Cada vez que Elena fallaba a pesar de sus ventajas, servía como prueba de que necesitaba más apoyo aún. Papá, dije suavemente, necesito que te vayas ahora mismo. Lucía, por favor. ¿No podemos encontrar otra solución? Quizá Elena podría usar el segundo dormitorio cuando necesite estudiar, o quedarse aquí los fines de semana cuando la residencia sea muy ruidosa. Fuera. No seas irracional. Fuera. El volumen de mi propia voz me sobresaltó. Dani levantó la vista del cuento con los ojos como platos. Rara vez gritaba, y nunca a alguien de la familia. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. No sé qué te ha pasado, pero no eres la hija que yo crié. Tienes toda la razón, le dije caminando hacia la puerta y abriéndola. La hija que tú criaste le habría dado las llaves a Elena. Se habría vuelto a su estudio de alquiler y se habría disculpado por causar molestias. Habría pagado su alquiler 4 años más, mientras Elena vivía en la casa que le correspondía a ella. Él se quedó allí un momento, como si quisiera discutir más, pero algo en mi expresión debió convencerle de que hablaba en serio. Esto no ha terminado, dijo al salir al rellano. Sí, papá, respondí calmada. Sí que ha terminado. Cerré la puerta y eché los 2 cerrojos. Por la mirilla le vi quedarse unos minutos, quizá dudando si volver a llamar.
Al final se dio por vencido y se fue. Dani me miró. ¿El abuelo está enfadado? El abuelo está un poco confundido, le dije con honestidad. A veces los adultos se lían cuando las cosas no salen como ellos esperan. ¿Estamos en líos? Me senté a su lado en el sofá precioso de nuestro salón lleno de luz, en el barrio al que pertenecíamos. No, cariño, no estamos en líos. Estamos exactamente donde debemos estar. La transferencia legal del piso se formalizó el martes siguiente en el despacho del abogado de Margarita. Nunca había tenido una propiedad a mi nombre, y la experiencia de firmar los papeles oficiales que me convertían en dueña de un activo de 400.000 euros fue irreal. Margarita insistió en que todo estuviera blindado legalmente, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar mi derecho a vivir allí. «Felicidades», me dijo el abogado, entregándome una carpeta gruesa con las escrituras, el seguro y los contratos de mantenimiento. Ya es propietaria. Propietaria. A los 31 años, tras años de alquileres precarios y de sufrir por las renovaciones de contrato, tenía una casa, y no una cualquiera, sino una casa preciosa en un barrio donde los niños juegan seguros en el parque y los vecinos se saludan por el nombre. El alivio financiero fue inmediato y maravilloso. Sin el peso del alquiler, mi sueldo de enfermera daba no solo para lo básico, sino para esos pequeños lujos que antes eran impensables. La cuota de la guardería de Dani dejó de ser una carga insoportable. Podía comprar comida sin mirar el precio de cada artículo. Por primera vez en años, no vivía al día. Según mis fuentes, la adaptación de Elena a la vida en la residencia no iba nada bien. Mi prima Sara, que trabaja en la universidad, me contó que Elena había ido varias veces a la oficina de alojamiento para pedir un cambio. Se quejaba del ruido, de la limpieza de los baños y de conflictos con su compañera de cuarto. La chica que había vivido entre algodones toda su vida se enfrentaba a las condiciones que cualquier estudiante considera normales. Según Sara, Elena también fue a la oficina de becas para preguntar por ayudas extra para el alojamiento. Al decirle que la renta familiar no cumplía los requisitos, parece que se echó a llorar ante el orientador. Yo debería tener mi propio piso, sollozaba. Esto no debería ser así. Me pareció irónico. Durante 20 años, Elena estuvo protegida de cualquier incomodidad. Ahora, ante un baño compartido y comida de catering, estaba en shock porque el dinero no solucionaba su problema al instante. Mientras tanto, mis mensajes eran cada vez más agresivos. Parecía que las amigas de Elena la habían convencido de que yo era irracional y egoísta. Sus mensajes pasaban de la súplica, «Solo necesito un sitio tranquilo para los exámenes», a la acusación, «Estás arruinando mi vida universitaria por envidia», y al insulto, «Todo el mundo piensa que eres una mala hermana». Hice capturas de los peores mensajes y los guardé en una carpeta llamada Pruebas sin contestar ni uno solo. Margarita me avisó de que Elena subiría el tono antes de aceptar la realidad. Eso pasó un jueves noche cuando Elena apareció en mi portal, llorando en el vestíbulo hasta que una vecina la dejó pasar. Llamó a mi puerta con ese ritmo persistente y exigente de quien no acepta un no por respuesta. «Lucía, sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Abrí, pero no la dejé entrar. Elena estaba fatal. No era la imagen de perfección que solía cuidar. Estaba desaliñada, pelo sucio, ropa arrugada y ojeras. «Tienes que ayudarme», dijo, nada más verme. «No puedo vivir así. La residencia es horrible. Mi compañera ronca, los baños están asquerosos y no puedo concentrarme. Mis notas están bajando. Siento que lo estés pasando mal», dije. «Cierto es que la vida en residencia es un cambio fuerte. Tú no lo entiendes. Yo nunca debí estar allí. Cuando elegí esta carrera, contaba con vivir en el piso del centro. Planeé toda mi vida universitaria con mi espacio, mi cocina y mi baño, y ahora me lo has quitado». Elena creía de verdad que se le había prometido algo que no era suyo. En su mente, ese piso era para ella por derecho, y mi posesión era un robo. «Elena», le dije con calma, «ese piso nunca fue para ti. Fue un regalo de tía Margarita para mí. Estuviste allí de forma ilegal». «No era ilegal». Ellos no eran los dueños. Nunca lo fueron. No tenían derecho a ofrecértelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. «¿Pero qué hago ahora? No puedo estar 4 años en una residencia. Me voy a volver loca». «Te adaptarás», respondí. «Miles de estudiantes viven así, y no les pasa nada. Lo que pasa es que ellos no han sido criados como yo». La honestidad de su frase me dejó muda. Elena admitía, quizá por primera vez, que vivía en un privilegio que otros no tenían, que había estado protegida de los problemas normales de la gente de su edad. «Tienes razón»,
coincidí. A la mayoría de los estudiantes no les enseñan que merecen un piso de lujo por el mero hecho de existir. La mayoría tiene que trabajar para pagarse las cosas, compartir baño, comer en comedores y estudiar en bibliotecas porque su cuarto es pequeño o ruidoso. ¿Me estás diciendo que busque un trabajo? La pregunta fue de una confusión tan genuina que casi me río. Era una universitaria de 20 años preguntando si debía trabajar como si fuera un concepto alienígena. Elena, ¿cómo crees que me pagué yo la carrera? Eso era diferente. Tú siempre has trabajado. Yo tengo que centrarme en mis estudios. ¿Y qué nota media llevas? Pregunté. Se puso incómoda. No se trata de las notas. Se trata de la experiencia completa, de lo social, de los contactos. En otras palabras, vivía relajada académicamente en un piso que no merecía, pagado con dinero que no era para ella. La experiencia completa que temía perder era la vida que me había robado a mí. No te voy a ayudar, Elena Sanjé. Tienes techo y comida. Tienes lo necesario para aprobar si te esfuerzas. ¿Y lo que dijo papá de que me dejes quedarme a veces? Él no tiene poder sobre mi casa. Vale, gritó ella, la rabia secando sus lágrimas. Quédate con tu piso, pero no esperes que te perdone. No esperes que te vuelva a hablar cuando acabe la carrera. No lo espero, le dije de corazón. Ya no espero nada de ti, Elena. Y es muy liberador. Cerré la puerta suave pero firme. Por la mirilla vi que dio un par de golpes más antes de irse. Esa noche llamó mi padre, más tenso que nunca. Elena ha llegado a casa destrozada. Dice que fuiste muy dura. Fui sincera con ella, papá. Ya no es una niña. Tiene 20 años. A su edad yo trabajaba, estudiaba y criaba a Dani sola. Elena solo tiene que aprender a vivir como una estudiante normal. Hemos decidido que tiene que buscar un trabajo a tiempo parcial, admitió él a regañadientes, para que aprenda lo que es la responsabilidad. Casi se me cae el teléfono. Tras 20 años protegiéndola, por fin la obligaban a trabajar porque ya no podían pagarle el lujo. Me parece una buena decisión, dije. Pero no debería trabajar si eso le quita tiempo de estudio. Si pudiera usar el piso los fines de semana. Papá, para. ¿Qué? Para de negociar. Para de buscar parches. Para de poner la comodidad de Elena sobre la verdad y la justicia básica. El piso es mío. Será siempre mío. Elena no vivirá aquí nunca. Ni fines de semana, ni en exámenes, ni en emergencias. Estás siendo irracional. Estoy siendo clara. Hay una diferencia. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Al final, suspiró. No sé qué le ha pasado a nuestra familia. ¿Qué ha pasado? Pregunté yo. Que por fin alguien ha dicho que nunca fuimos una familia de verdad. Solo un sistema con Elena arriba, Leonor y tú en medio, y yo al final. La diferencia ahora es que yo ya no juego. Colgué antes de que contestara. Unos meses después, estoy en mi rincón de desayuno tomando café y viendo a Dani construir ciudades de Lego en la mesa grande. La luz de la mañana entra por los ventanales del este, tal como prometió Margarita. Se oye a los niños jugar en el parque de enfrente. Mi vida ha cogido un ritmo que no creía posible. El trabajo ya no es una losa porque no tengo el estrés constante del dinero. Dani está feliz en su nuevo colegio, donde las profes saben su nombre y los padres le invitan a cumpleaños. Nuestras tardes son tranquilas, con deberes en la cocina y cuentos en su cuarto precioso. El cambio financiero ha sido brutal. Sin alquiler he podido ahorrar por primera vez. Le he comprado a Dani ropa nueva que le queda bien, no heredada de sus primos. Puedo llevarlo al cine o a museos sin calcular si nos llegará para cenar después, pero el cambio emocional es mayor. Estoy más tranquila, más segura. Cuando mis compañeras del hospital me dicen que me ven distinta, les digo que por fin entiendo la diferencia entre ser independiente y estar abandonada. La situación familiar ha llegado a un equilibrio previsible. Elena trabaja en una cafetería cerca de la facultad. Según mi prima Sara, se queja siempre de los turnos de fin de semana y de los clientes, pero sus notas han mejorado al tener que organizar su tiempo de verdad. Sigue diciendo que su vida universitaria es un asco por no vivir en el centro, pero ya no me escribe. Parece que mi padre y Leonor han contado a la familia que estoy pasando por una fase difícil y que me están dando espacio. Ese relato les sirve para quedar como padres razonables ante una hija rebelde. Ya no me molesto en desmentir nada. Margarita y yo estamos más unidas que nunca, unidas por la traición que vivimos. Ella sigue viajando y mimando a Dani, que la llama la abuela aventurera porque siempre trae regalos de sus viajes. El mes pasado nos llevó a los dos a pasar un puente a Euro Disney. Fue el primer viaje de verdad de Dani. Los mensajes de Elena pararon, seguramente porque nunca obtuve respuesta. Mi padre llama de vez en cuando, sobre todo para eventos familiares a los que cree que debo ir por Dani. Me niego educadamente. Dani tiene a su familia y a su tía abuela Margarita.
Tiene amigos y mucho amor en casa. No necesita estar con gente que ve a su madre como alguien prescindible. Lo más curioso es mi relación con el resto de parientes. Primos y tíos que antes eran distantes me han contactado tras oír la versión de Margarita. Se ve que el trato que me daban era obvio para todos durante años, pero nadie se sentía cómodo comentándolo. Siempre nos preguntamos por qué eras tan precavida con ellos, me dijo mi prima Raquel hace poco, como si tuvieras miedo de ocupar mucho espacio o pedir atención, porque eso es exactamente lo que hacía. Pasé 31 años demostrando que merecía existir en mi propia familia, ocultando mis necesidades, minimizando mi presencia para encajar en los huecos que dejaban sus caprichos. Pero ya no. Esta mañana he recibido una invitación de boda de una amiga de la carrera. Por primera vez en años, tengo para un regalo bueno y para el viaje. Esta noche Dani y yo vamos al teatro infantil en el centro, algo que antes no podíamos pagar. Y este fin de semana viene Margarita a cenar. Usaremos la vajilla buena que compramos al mudarnos. No son victorias épicas ni momentos de película. Son experiencias normales de una vida estable y cómoda. Pero tras años de lucha e incertidumbre, la normalidad se siente como una revolución. Mi móvil vibra. Es un mensaje de un número desconocido. Por un segundo vuelve la ansiedad antigua. Pero no es Elena, ni mi padre, ni Leonor con otra queja. Es una compañera del hospital preguntando si me apunto a una cena de enfermeras la semana que viene. Le respondo al instante, sí, me encantaría. Ahora puedo permitirme cenar fuera. Tengo una niñera de confianza porque la vecina de abajo adora a Dani y le viene bien el dinero extra. Tengo energía mental para socializar porque ya no estoy gestionando crisis familiares ni agobios bancarios. Mirando atrás, veo que lo de la cena de Navidad no fue solo por el piso. El piso cambió mi economía, pero lo importante fue que por fin vi a mi familia con nitidez, sin el velo de la obligación y la esperanza que me cegó décadas. Ellos no me querían de verdad, pero Margarita sí. Dani sí. Mis amigos de verdad sí. Y lo más importante, por fin aprendí a quererme yo lo suficiente para exigir un trato digno. El piso fue un regalo, pero la vida que he montado aquí me la he ganado yo sola. Mientras termino mi café y me preparo para otro día, en el trabajo que amo, en la casa que adoro, con un hijo feliz, pienso en aquel momento en la mesa de Navidad cuando la verdad estalló como una bomba en la cena perfecta de Leonor. Lo mejor no fue ver sus caras cuando los pillamos. Lo mejor fue verme reflejada en el espejo del comedor y ver a una mujer que, por fin, sabe exactamente lo que vale. Si esta historia te ha llegado al corazón, recuerda darle a me gusta y suscribirte para más relatos sobre encontrar tu fuerza cuando tu familia te falla. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz o protegerte a ti misma? Me encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios.